Trabajadores asfixiados por el DLC. En los últimos 5 años, el volumen de zapatos, marroquinería y confecciones provenientes de otros países involucrados en el Tratado de Libre Comercio se cuadruplicó de un 3.6% a un 14.4% de producciones. Pero esto, ¿cómo afecta a los derechos de los vendedores colombianos del sector del Restrepo? Nuestro objetivo es analizar y determinar cómo el Tratado de Libre Comercio ha afectado a muchos comerciantes del sector del Restrepo. Reconocer por qué los comerciantes colombianos del sector del Restrepo han decaído económicamente tras la llegada de productos extranjeros. Considerando el deterioro de la economía a raíz del Tratado de Libre Comercio, ¿cómo influye esto en la vulneración de los derechos de los fabricantes de artículos de cuero? Buenos días, con mucho gusto. Buenos días, señora Judith. Si usted me lo permite, me gustaría hacerle unas preguntas para conocer la economía de su empresa de marroquinería. ¿Cómo se desarrolla la economía de su empresa en el campo de las políticas neoliberales? Pues la verdad es que la economía se ve afectada porque están entrando productos de afuera más económicos, aunque sean de más baja calidad, pero pues yo no podría fabricar un producto porque los productos que yo utilizo son de mayor costo. Muy buenas tardes, señor Ricardo. Me gustaría a usted hacerle unas preguntas para conocer más a fondo sobre su empresa de confección. Vale, muy buenas tardes. ¿Qué tan amenazada está la industria colombiana de la confección por las crecientes importaciones y la subfacturación de estos productos? Bueno, es una de las mayores amenazas que tiene la industria del calzado colombiano, toda vez que se ha venido aumentando el volumen de importaciones. En los últimos 23 meses se ha pasado de 33 a 60 millones de pares y cerca del 42% de estas importaciones llegan a precios inferiores o por debajo del precio de referencia. Buenos días, señor Rodrigo. Si usted me lo permite, me gustaría hacerle unas preguntas para conocer un poco más sobre la economía de su empresa, mencionando que esta es una empresa de calzado. Sí, buenos días. Con mucho gusto lo que necesite. ¿En algún momento su empresa se ha visto afectada por la economía neoliberal planteada por el Estado colombiano? Sí, notablemente me veo muy afectado. Nuestra industria ha decaído en un alto porcentaje debido a los materiales y los productos chinos y europeos y norteamericanos que llegan al país. ¿Cuál era el número de producción de su empresa antes de que se adoptaran estas políticas? Pues más o menos semanalmente mandábamos un promedio de 1.500, 2.000 insumos, entre billeteras, cinturones, bolsos, pero en la actualidad se nos ha reducido mucho la cantidad de producción, porque debido a los costos más baratos que llegan, entonces semanalmente ya prácticamente sacamos por ahí 500. Entonces igualmente también se ve perjudicado tanto la empresa como el personal, porque hay que disminuir la cantidad de personal. El sector de la confección está siendo afectado por los tratados de libre comercio. No vemos una amenaza con el TLC. Han aumentado las importaciones de Brasil. Hay que adoptar planes para aprovechar mejor el mercado brasilero. No vemos problema con Estados Unidos, ya que no son grandes productores y la mayoría se fabrica en China. Habría un problema con un TLC con China, ya que perjudicaría todo el sector de las confecciones, ya que ellos no se ajustan a los lineamientos con los que trabaja Colombia. ¿Cuál era el número de producción de su empresa antes de que se adoptaran estas políticas? Bueno, el número de producción en esta empresa era de 1.000 a 1.500 pares semanales. Se ha reducido más de un 50%, puesto que ahora hago 500, 400, 600 pares a la semana.
¿Cuáles alternativas adopta usted para el desarrollo y sostenimiento de su empresa? Pues la alternativa pues, más viable fue comprar insumos pues, más económicos, de pronto de más baja calidad, pero pues es lo que sale al mercado para poderse uno sostener y no acabar totalmente con la empresa. Con ese orden de ideas, ¿cree usted que sería bueno posponer el Tratado de Libre Comercio con los chinos? Pero claro que sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con aplazar cualquier tipo de tratado con China, ya que esto sería nefasto para la economía nacional. ¿Cómo ha afectado a su economía la estabilidad y el desarrollo de su empresa? Bueno, se ha afectado de la estabilidad de la empresa, puesto que la mano de obra es muy costosa en nuestro país, los insumos, los materiales. Entonces nuestro producto colombiano es mucho más costoso que el importado o el traído de China. Diferentes países se ven beneficiados con esta economía. ¿Cuál o cuáles son los principales países con los que ha tenido que competir su empresa? Pues el principal país por el cual hemos tenido que competir es con China, que el país está invadido de productos chinos. Nosotros antes fabricábamos muchos cueros, todos nuestros productos eran en cuero, ahora nos toca recurrir a los plásticos, pues para sostenernos, no llegar a terminar nuestra empresa. ¿Cómo se ve beneficiada la economía de su empresa por el uso de las políticas neoliberales? Bueno, el decreto 0074 nos impone unos aranceles de $5 por kilo de confección importado durante un año. Eso beneficiaría un poco más la industria colombiana. ¿Cuáles alternativas adoptó usted para el desarrollo y sostenimiento de su empresa? Bueno, las alternativas que he tenido que llegar ahora son las de materiales de baja calidad, a menor costo, y conseguir mano de obra mucho más económica para así mismo reducir el costo de mis productos. En su opinión, ¿cuál debería ser la mejor opción para que su economía sea equilibrada y estable? Pues en mi opinión sería controlar un poco más lo de la aduana respecto al contrabando, porque hay mucha gente que entra mucho producto de contrabando y así nos están perjudicando. Controlar un poco eso, porque de todas maneras todo el país se está viendo perjudicado, no solamente nosotros los fabricantes de marroquinería, sino las empresas de calzado, de textiles, los productos alimenticios. Entonces un poco más pues de control en eso. Diferentes países se ven beneficiados con esta economía. ¿Cuál o cuáles son los principales países con los que ha tenido que competir? Bueno, básicamente tenían que competir con el calzado chino. Son ellos quienes están dominando el mundo del comercio, entonces he tenido que competir con ellos y con los venezolanos. ¿Su economía está siendo afectada por esto? Sí, lógicamente está siendo afectada por ellos. ¿Cuáles son los principales destinos de sus productos y usted por qué escoge estos lugares? Bueno, y el destino de mis productos va básicamente hacia Ipiales, puesto que allí se distribuye para Ecuador, Perú, Brasil. En su opinión, ¿cuál debería ser la mejor opción para que la economía sea equilibrada y estable? Bueno, lo primero que el gobierno tiene que tomar medidas contra el contrabando y contra los productos de otro país, aumentando sus aranceles y sus impuestos para que así mismo pueda salir a un precio como el de nosotros. ¿Conoce usted los derechos humanos que se le están violando con estas políticas? No, señor. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Sus derechos son violados porque en su medio no está obteniendo la satisfacción económica, social y cultural necesarias, puesto que se le da mayor importancia a los productos provenientes del exterior, dejando a un lado el mercado interno, para que tenga en cuenta el derecho que se le está violando. Muchísimas gracias. Bueno. Señor Rodríguez, ¿usted conoce los derechos que se le están vulnerando? No, no los conozco.
Bueno, toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Se les viola este derecho de una producción de un trabajo equitativo en condiciones debido a que en el mercado prevalecen los productos importados sobre los exportados o destinados al mercado interno. Esto por directa influencia del Estado, quien controla estas políticas. Con ello, no permitiendo opciones para un desarrollo y progreso de la economía interna, siendo sus empresas las principales afectadas. Se le viola el derecho de desarrollo humano, económico, social sostenible. Constantemente los productos exteriores están abriendo nuevos mercados en Colombia. Al darle prioridad a estos, trae como consecuencia que los productos internos pasen a un segundo plano y se vean en una desvalorización. Las industrias nacionales caen en un estancamiento económico, lo que permitiría que estas industrias no tengan el correspondiente sostenimiento y puedan llegar a desaparecer, siendo reemplazadas por industrias extranjeras. Si las empresas extranjeras predominan, las empresas nacionales no contarían con un desarrollo económico social sostenible. Con lo anteriormente mencionado y todas las pruebas que se han realizado, para concluir, en estos momentos la elaboración de diversos productos nacionales con los cuales contribuye Bogotá a los 110 millones que produce el país están en peligro por la competencia desbordada y los bajos precios de los productos extranjeros. En defensa, el gobierno nacional tomó como arancel de los $5, lo cual es una medida transitoria y no estructural ni profunda. Estamos comprometiendo 6.000 empleos directos y todos los indirectos que están asociados al campo de las confecciones. No podemos dejar caer una de las industrias históricas y culturales más importantes de Bogotá. Hay 600 unidades productivas y cada día se están cerrando 2 o 3 fábricas. Y el gobierno ha prometido mejoras, pero ya es la hora y aún no se han visto.